Hola, ¿cómo les va? Esta semana está dedicada al estudio de la observación participante, la historia de la vida y la metáfora. Estos instrumentos son muy utilizados en la recolección de los datos en la investigación cualitativa, así que entremos en el asunto. La observación participante ha sido por muchos años un sello de estudios tanto antropológicos como sociológicos. En el campo educativo se ha visto un crecimiento bastante grande en este tipo de estudios que incluyen la observación participante como un medio para recoger la información. La observación establece una comunicación deliberada entre el observador y el fenómeno observado. Esta comunicación, que normalmente procede a nivel no verbal, en la que el investigador observador está alerta a las claves que va captando y a través de las cuales interpreta lo que ocurre, obteniendo así un conocimiento más sistemático, más profundo y más completo de la realidad que observa. La observación participante como método de investigación colectiva se realiza de una manera reflexiva, escéptica, desconfiando de las propias convicciones y dudando de lo que se ve. Se diferencia de la observación cotidiana en el sentido de que ésta se lleva a cabo de manera no planificada y tampoco responde a preguntas específicas. La observación participante es el tipo de observación, más bien es el tipo de instrumento de mayor uso en la investigación cualitativa, es el más extendido. Aquí el investigador selecciona a un grupo humano, que puede ser una asociación de vecinos, una asociación comunal, los usuarios de una ruta urbana, los que acceden a un hospital, una banda juvenil, un sindicato, los internatos de un chat, etc. Y se dedica a observarlo detenidamente, interactuando estrechamente con sus componentes. Son esenciales estancias prolongadas, con las cuales se va a acceder al significado y a las definiciones de la realidad que tienen estas personas o a la realidad de estas personas para poder llegar a poder conversar con ellos. El observador participante tiene que esforzarse para poder identificarse con la gente que estudia, pero a su vez tiene que quedar distante del contexto observado. El contemplar el comportamiento de la gente desde su punto de vista conlleva convertir el trabajo de campo en un proceso de socialización para el investigador. Se trata entonces de un aprendizaje social, pero sin internalizarlo, de un aprendizaje controlado, de una socialización reversible. Proceso que exige algo más que la simple observación. Obviamente, requiere la participación, porque es necesaria, porque así maximiza el aprendizaje social. El objetivo de la observación es captar, o más bien querer captar la complejidad de esos fenómenos que estamos investigando. En un sentido, esta pretensión de captar la totalidad implica el uso de técnicas que tienen que ser suficientemente flexibles como para acomodarse a la heterogénea naturaleza de las situaciones de observación. Los métodos de observación son útiles para los investigadores en una gran variedad de formas. Proporcionan métodos para revisar expresiones que sean no verbales, de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos. Y además se puede verificar cuánto tiempo se está gastando o se está invirtiendo en determinadas actividades. Scamsol y Lecomte listan las siguientes razones para poder usar la observación participante de la investigación. 1. Identificar y guiar las relaciones de los informantes. 2. Ayudar al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las causas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son esos parámetros culturales. 3. Mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social, tabúes, etc. 4. Ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, de esa comunidad, y de esa manera facilitar el proceso de investigación. Y 5. Proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada por los participantes, que son obviamente percibidas a través de la observación. Otra fuente para obtener datos se da mediante la especificidad de la metodología de investigación cualitativa, que se focaliza en el análisis de discursos orales y escritos, los cuales provienen de sujetos entrevistados. Esta modalidad analiza el contexto histórico de la enunciación de determinadas expresiones a través del análisis de metáforas que son recurrentes desde fuentes primarias y secundarias. El trabajo metodológico sobre las metáforas posibilita distinguir las acciones que sancionan
y las percepciones e inferencias que se desprenden de determinadas expresiones. Se considera que los conceptos rigen el pensamiento, guían también el funcionamiento cotidiano de los sujetos que son entrevistados, estructuran las percepciones, así como la manera de establecer relaciones entre esos sujetos u otros sujetos. La metáfora no se puede limitar en su sentido tradicional como una mera figura retórica, sino más bien conviene identificarla como una estructura que penetra y es indispensable en la comprensión humana. Mediante ella nosotros captamos figurada e imaginativamente el mundo. El análisis de metáforas puede considerarse como una metodología de investigación científica que considera que estas expresiones son regentes del pensamiento y que guían el funcionamiento cotidiano y estructuran las percepciones y la manera en que se establecen las relaciones entre todos los sujetos. La metáfora constituye de este modo las palabras claves para un investigador, que recaba esta información en un entorno particularmente situado y próximo. Desde el enfoque cualitativo se respeta una lógica fácil de detectar, comenzando con el minucioso estudio sobre las variaciones y las frecuencias de las unidades de análisis que hemos enunciado a partir de los datos dados por los sujetos entrevistados. No obstante, el esclarecimiento de algunos elementos contradictorios y diferenciales que puedan surgir en la metáfora y que van implícitos en ella, en su analogía descriptiva, pueden ser cuestionados en el lugar donde se está realizando la obtención de información. Esto se hace a través del investigador, ya que los sujetos entrevistados son capaces de reflexionar sobre sus prácticas, suelen ampliar la noción facilitada con ejemplos o definiciones apropiadas para la lógica del problema sociohistórico que estamos pretendiendo dilucidar. En cuanto a la historia de vida, como medio de recabación de datos, podemos decir que el recuento de vida es un medio para el conocimiento de cada hombre o mujer que protagonizan esa vida, ¿no? De sus gustos, sus preferencias, sus sensaciones, su interacción con el momento en que se desenvolvían, los acontecimientos, el lugar y los procesos. La historia de vida corresponde a una concepción que busca alternativas totalmente diferentes a aquellos procesos de investigación que privilegian lo cuantitativo, la cuantificación de los datos, asumiendo que la información estadística es el único determinante de criterio de validez y que, amparados en la pretensión de subjetividad, convierten a los sujetos en objetos pasivos y se desconoce totalmente su contexto. En el enfoque moderno de la biografía, se basa en la historia oral y se deriva de la literatura y de la etnografía. Disciplinas en las que las vidas se leen como un texto. La etnografía caracteriza la historia de vida como las historias de una persona, contando su propia vida o de lo que considera la parte más importante de su existencia. La historia de vida antropológica estudia cómo las personas y busca obtener la visión individual representativa del mundo y de los rasgos culturales y tradicionales. Es decir, cómo son las personas. Se considera la historia de vida un instrumento indispensable para llegar a la subjetividad y para poder encontrar las relaciones con el mundo social. Equivale a devolver al individuo al lugar que ocupa en la historia, el lugar al que pertenece. En la historia de vida, la gente que no pertenece a ninguna élite cobra importancia significativa al narrar los hechos que tiene en relación con la comunidad a la que pertenece. Por ello, brinda una imagen clara de los fenómenos sociales en los cuales se ve involucrado. En este tipo de recabación de datos, a través de historias y relatos de vida, están presentes tiempos y espacios diferentes. Por un lado, el tiempo del entrevistado, esto es, de quien acepta contar su historia y de reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente, del aquí y el ahora. En segundo lugar, el tiempo del investigador, quien reelabora, sistematiza la información a partir de aquellas hipótesis, aquellas categorías, aquellas interpretaciones orientadoras del proceso de conocimiento, y en cuyas formulaciones será necesariamente contar su propia historia. Entonces, la observación participante, el análisis de las metáforas y la historia de vida, como pudimos ver, son instrumentos de mucha utilidad que nosotros vamos a contar para poder recabar la información en nuestro proyecto de investigación. Por el momento eso es todo. Vamos a atender con mayor amplitud
estos temas y las actividades que están diseñadas para desarrollar el curso. Pórtese bien y hasta luego.